Que Dios les bendiga, apreciables hermanos, amigos. Que la paz de Cristo Jesús sea con cada uno de ustedes. Les habla su servidor, el pastor Gilberto Méndez. Y te doy una cordial bienvenida a tu programa, Verdades Escritas. Está con nosotros en este momento y me siento privilegiado al poder compartir con el pastor Francisco Javier Vega. El pastor Vega fue presidente de la Asociación Adventista del Oeste, como también de la Asociación del Norte. Ha servido de la misma manera en la Asociación del Sur como del Este. Ha ayudado en los departamentos para que la obra de Dios siga creciendo y así Cristo Jesús venga pronto. De la misma manera, él es historiador de la iglesia cristiana. Así que el pastor va a compartir con nosotros lo que son los comienzos de la iglesia adventista del séptimo día aquí en Puerto Rico. Para él es su tiempo en este momento y nos va a hablar acerca de la iglesia. Gracias, Pastor Méndez, por la oportunidad de estar con usted en este día y traerle información sobre la iglesia adventista en Puerto Rico. Primero quisiera establecer un fundamento bíblico que nos habla acerca de la historia y precisamente tiene que ver con el Evangelio según San Lucas. Es bueno señalar que Lucas se conoce como el historiador de la iglesia cristiana, de ese origen de la iglesia cristiana. Y su Evangelio, tanto el mismo como el libro de Hechos, es dos libros que realmente forman parte de uno, dirigido a Teófilo, y que quiere mostrarle en primer lugar a Teófilo que Cristo o Jesucristo es un personaje de la historia real y por eso es que está en el Evangelio. Luego el libro de Hechos de los Apóstoles es la historia de cómo ese hombre llamado Jesucristo resucita y es predicado por el mundo romano de aquel entonces. Así que lo que quiero establecer con esto es que precisamente Lucas es ese primer historiador. Y la importancia de la historia es conocer cómo Dios actúa en el tiempo y en los diferentes lugares del mundo. Para que tengan una idea, en Lucas capítulo 1, versículo 1 en adelante dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Miren ustedes como el término de la historia. Así que Lucas no fue testigo ocular de la vida de Jesús, o sea, no estuvo presente, sino que más bien dice en ese prólogo de Lucas capítulo 1, versículo 1 al 3, que él va a entrevistar personas que fueron testigos oculares, que vieron, escucharon a Jesucristo. Y entonces pues escribe su relato, que es el Evangelio de Lucas, y luego la segunda parte, que es el libro Hechos de los Apóstoles. Dicho esto, pues quiero indicar la importancia entonces de la historia. La historia es conocer cómo Dios ha obrado en el pasado. Y eso es importante porque nos da fortaleza para el presente, nos da seguridad en el presente y además nos da una esperanza hacia el futuro. Ese Dios que ha dirigido su iglesia desde el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento es el mismo Dios que hoy irrumpe en la historia de la humanidad, ¿verdad? Como el Dios Todopoderoso que llevará triunfante a su iglesia. Pues me han dado la oportunidad entonces de hablar a ustedes de la iglesia en el territorio de Puerto Rico. Y para eso tenemos que remontarnos allá al año de 1898. Ese año cambió el curso de la historia de Puerto Rico con la llegada de las tropas norteamericanas por el puerto de Guánica, como parte de esa guerra entre España y Estados Unidos. Y Estados Unidos llega a nuestro país, a la isla de Puerto Rico, en esa fecha del 25 de julio de 1898. Con la llegada de las tropas norteamericanas, llegó un joven enfermero de nombre David Trail, y se considera que es el primer adventista del séptimo día en pisar tierra borinqueña.
he tenido la oportunidad de investigar un poco acerca de este joven. Y muy interesante resulta que él nació en Calcuta, India, allá para el año 1870, de padres ingleses. Para ese tiempo, para 1870, Inglaterra tenía a la India como una colonia y muchos ingleses e irlandeses fueron a vivir a la India. Y es allí entonces donde nace este joven de nuestra historia. David Trail, después cuando joven, fue enviado a Inglaterra, y de Inglaterra, ya terminada la escuela secundaria, se trasladó como marino mercante de barcos ingleses a los Estados Unidos. Así que lo encontramos, de acuerdo a informes históricos, ya en los Estados Unidos alrededor de 1893 y 1894. Para entonces entra a la nación americana y en Estados Unidos entonces él va a conocer lo que eran los adventistas del séptimo día. Pude constatar en una revista que se publicaba ya para el 1896 de la Iglesia Adventista, un documento que hablaba de que él estaba colportando, o sea, estaba distribuyendo libros y revistas, este joven David Trail. Así que para ese entonces había aceptado el mensaje de la Iglesia Adventista allá en los Estados Unidos. Cuando se declara la guerra entre Estados Unidos y España, él se alista en las tropas norteamericanas como enfermero, ya que como miembros de la Iglesia Adventista no usamos armas, pues David Trail decidió alistarse al ejército norteamericano porque eso contribuía también a conseguir la ciudadanía norteamericana. Recuerde que él viene de Calcuta, India, esa es la inglesa, así que tiene que coger la ciudadanía norteamericana. Es bueno destacar que David Trail era un muchacho muy preparado, le gustaba leer, le gustaba estudiar y le gustaba escribir. Hemos conseguido unos 5 artículos de diferentes revistas que publicó la Iglesia Adventista en temas muy variados, como tiene que ver el tema de salud, el tema de la libertad religiosa, el tema de las misiones de la Iglesia Adventista, y lo que indica, sin lugar a dudas, que era un muchacho que le gustaba el escribir, le gustaba leer, bien preparado académicamente, había sido un muchacho de excelentes notas ya en Inglaterra, y ahora pues decide alistarse como enfermero con las tropas norteamericanas. Pues llegado a Puerto Rico, el 25 de julio de 1898, con las tropas que entraron por Guánica, el ejército norteamericano, bajo el mando de General Miles, se divide en 2 grupos. Uno que va hacia Ponce, tratando de conquistar la isla por la parte sur, y un segundo grupo que se dirige de Guánica, viene de Yauco se va moviendo a Sabana Grande, Hormiguero y Mayagüez. Y nos dice la historia de Puerto Rico que las tropas españoles se fueron hacia las montañas, y allí encontramos a este joven David Trail, que es enviado hacia el pueblo de Las Marías, en un pequeño hospital que se estableció allí para las tropas y para la ciudad y comunidad del pueblo de Las Marías. Desde Las Marías, David Trail escribió una carta que fue publicada en la revista Review and Herald de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en los Estados Unidos, allá para 1899, y en esa carta David Trail pedía que enviaran misioneros a Puerto Rico. Él era el único adventista del séptimo día, él hacía su labor, testificaba por Cristo, pero sentía que era necesario que enviaran un misionero a tiempo completo a la isla de Puerto Rico. Por lo tanto, en sus cartas decía, aquí cerca de Las Marías hay una ciudad que puede ser un lugar adecuado para levantar obra médica. La verdad que estas palabras eran proféticas, porque pasaron muchos años más tarde cuando un día se estableció una obra médica en Mayagüez que se constituyó en el Hospital Bella Vista. También en sus cartas, David Trail hablaba
de que Puerto Rico era un lugar ideal para preparar jóvenes que fueran de misioneros a la América Latina, que aprendieran el idioma español y pudieran llevar el evangelio a otras partes del mundo. Sus palabras también eran proféticas, pues precisamente fue en la ciudad de Mayagüez donde la Iglesia Adventista del Séptimo Día estableció su Universidad de las Antillas, lugar que se han preparado cientos de jóvenes y señoritas para salir al mundo entero para predicar el mensaje de salvación de Cristo Jesús. Así que sin lugar a duda, las palabras de este joven, el interés por la misión de la iglesia, tanto en el área de salud como en el área educativa, se vieron un día cristalizada esa idea, ese pensamiento, ese sueño de ese muchacho. David Tray no solamente enviaba esas cartas, sino que estaba interesado, una vez se retirara del ejército, pues contribuir en algo con el avance de la iglesia en Puerto Rico. Y encontré un documento en los archivos de la Iglesia Adventista de los Estados Unidos, allá para el 1901, que dice, y se acuerda, emplear a David Tray como misionero de la Iglesia Adventista, una vez concluya su trabajo como maestro del sistema educativo en Puerto Rico. Y eso me llamó la atención y precisamente seguí investigando y encontré que David Tray recibió una certificación de maestro del gobierno de Puerto Rico en un examen que tomó en el pueblo de Cuamo. ¿Por qué en Cuamo? Porque para ese entonces ya la guerra había terminado y Tray tenía que reportarse a Aybonito, donde estaba la base del ejército norteamericano. Así que él vivía por esos alrededores y por lo tanto va a dar clases en Cuamo, que es cercano a Aybonito, y apareció publicado en una revista de ese tiempo, de 1901, que David Tray junto con todo el grupo puertorriqueño habían aprobado el examen para ser maestro, cosa que en el caso de Tray era maestro de inglés en el pueblo de Cuamo. Por lo tanto, su contrato estaba con el gobierno y ese acuerdo de la Asociación General de la Oficina de Misiones era que una vez terminara ese contrato de maestro de inglés en el pueblo de Cuamo, pues pudiera unirse a un misionero que enviaría a la iglesia y juntos evangelizar a Puerto Rico. Precisamente en el 1901, la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día tomaron un acuerdo para enviar un misionero a tiempo completo, Alberto Fisher. Alberto Fisher, su esposa y una pequeña niña de apenas unos 4 o 5 años fueron enviados desde Maryland, los Estados Unidos, a venir a Puerto Rico y llegaron en 1901 con la esperanza de que aquel joven David Tray pudiera servir de apoyo para el establecimiento de la iglesia adventista en nuestra isla. Primero los Tray llegaron, debo decir los Fisher, se establecieron en San Juan, nos dice una carta que él envió a una de las revistas, estuvo un tiempo allí y luego se trasladó a la ciudad de Mayagüez. ¿Por qué a Mayagüez? Pues porque cercano, en Las Marías, estaba precisamente este joven enfermero. La obra va a coger fuerza con la unión de estas dos personas. Por un lado, el soldado que ya había terminado su contrato con el ejército y que era maestro, y buscar manera de trasladarse a Mayagüez. Vivía para ese entonces, allá para principios de 1902, en lo que hoy es la calle de la Plaza del Mercado de la ciudad de Mayagüez, pero no se hizo finar el que ambos trabajaran juntos, ya que ocurrió una tragedia en el caso de Fisher cuando falleció en el 1902 de fiebre tifoidea. Así que la tragedia impactó la vida del primer misionero y la viuda, ¿verdad?, pues
tuvo que hacer un esfuerzo para quedarse en Puerto Rico mientras pudiera la iglesia enviar otro misionero. Pero eso no fue el único problema. Ocurrió otra situación en el caso de Trey. Pues aunque no había documentos de qué había pasado con este joven, hace apenas un año y algunos meses, logramos conseguir un documento donde también otro problema, otra tragedia ocurrió en el caso de David Trey. Y los informes señalan que este va a fallecer en enero de 1903 con una caída que fue un golpe mortal, y va a morir también nuestro primer laico, nuestra primera persona que llegó a Puerto Rico. Así que noten ustedes cómo la tragedia impactó en los inicios de la iglesia en Puerto Rico, con la muerte de Fisher, primer misionero en 1902, y de este joven soldado en 1903, apenas 6 meses más tarde. Ante ese cuadro tan complicado, la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día tomó otro acuerdo, y fue de enviar un segundo misionero en la persona de B.E. Connelly. Y Connelly viene a Puerto Rico y se encuentra entonces que hay unos cuantos creyentes solamente, y decide establecer una nueva manera de evangelizar a Puerto Rico con la publicación de una pequeña revista que iba a ser el instrumento para llevar el mensaje de salvación y de esperanza a los puertorriqueños. Y decide entonces establecer la revista El Centinela de la Verdad, revista que se comienza en Mayagüez, allá para el 1903, es publicada y viene a ser la primera revista protestante en Puerto Rico. Y me resulta sumamente interesante y curioso que en la búsqueda de información pude llegar hasta la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras, donde en la biblioteca Jesús M. Lázaro, en la biblioteca de la universidad, hay una sección de revistas de Puerto Rico, y pude encontrar allí el primer número de la revista El Centinela publicado en la ciudad de Mayagüez. Así que ese documento histórico está precisamente en la biblioteca de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. El Centinela se va a convertir, por lo tanto, en el instrumento de B.E. Connelly de evangelizar a Puerto Rico. Su revista va a comenzar a publicarse, va a llegar a lugares como la Central Azucarera de Guánica, la de Aguirre, y en diferentes lugares va a viajar por Calley, por San Juan, y se va a convertir en ese distribuidor de la revista El Centinela, que va a ser importante, y se va a publicar en Mayagüez hasta en 1909, donde más tarde pues B. Connelly es trasladado a Panamá y sale a Puerto Rico esa revista El Centinela, que hasta el día de hoy se sigue publicando ahora en los Estados Unidos. Para ayudarle a Connelly en esa labor, va a venir un colportor de Jamaica de nombre Carlos Morton. Y Carlos Morton, que había aprendido español en Costa Rica, había sido misionero en Costa Rica, viene a nuestra isla, se une a B.E. Connelly en la distribución de la revista El Centinela. Pero resulta interesante que ambos van a ayudar a levantar unas pequeñas congregaciones de creyentes. La primera de ellas en la ciudad de Mayagüez, allá para el 1904, ya encontramos unos 10 o 12 creyentes adventistas. Un pequeño grupo se establece aquí en la ciudad de Mayagüez, y B.E. Connelly va a enviar a Morton a Arecibo, donde también se estableció una pequeña congregación en la ciudad de Arecibo. Debo destacar que ambas congregaciones, a la salida del misionero, pues van a disolverse por un tiempo y luego van a restablecerse en la década de los años de 1920. Pero volviendo a Connelly y Morton, ellos encontraron en su experiencia que no solamente la revista impactaba al pueblo puertorriqueño, llegaba a la gente, le gustaba la revista,
Y la revista también se va a distribuir fuera de Puerto Rico. Encontramos que llegó hasta Venezuela. Así que donde no había presencia adventista, ya la revista estaba llegando a Venezuela y sobre todo a la República Dominicana. Como ustedes saben, hay un comercio por muchos años entre la zona oeste, especialmente Mayagüez, y la zona este de la República Dominicana, especialmente San Pedro de Macorís, o San Pedro de Macorís, y la parte este de la República. Y entre ese comercio, pues se va la revista El Centinela. La revista El Centinela entra a República Dominicana y se establecen algunos interesados, cosa que se entera B.E. Connolly, el misionero, y decide enviar a Morton a trabajar con los interesados en la República Dominicana. Morton deja el trabajo que estaba haciendo en Arecibo, se va allá para el 1908 y 9 a la República Dominicana, y es con él, con Morton, que se inicia la predicación del mensaje de la Iglesia Adventista en la hermana República Dominicana. Así que desde Mayagüez hacia allá fue el inicio, los comienzos precisamente del mensaje adventista en la República Dominicana, la cual luego de ese momento histórico de allá de 1908 con Carlos Morton ha sido creciendo de manera exponencial en la hermana República. Pero retornando a Puerto Rico, B.E. Connolly, como ya indicamos, su mayor contribución fue precisamente la publicación de la revista El Centinela de la Verdad. Y debo destacar, y quizá alguno se preguntará, ¿y cómo llegó esa revista? Pues el único lugar en el mundo donde existe la primera edición está en Río Piedra. ¿Y cómo llegó allí? Se podrá usted preguntar. Pues es interesante porque en el primer número pude encontrar un matasello, o sea, una marca de un abogado de Mayagüez, Riera Palmer. Así que investigando sobre ese abogado, era un poeta, escritor de Mayagüez, lo interesante es que encontramos algunos artículos que él escribió para la revista El Centinela. B. Connolly va a aprovechar para pedirle a algunos poetas, a algunos escritores puertorriqueños que participen en la publicación de la revista. Por lo tanto, lo que va a hacer Connolly es que en agradecimiento a que ellos escribían sus poemas, Connolly le va a obsequiar una colección encuadernada de la revista El Centinela. Este abogado, Riera Palmer, de la ciudad de Mayagüez, cuando hace su testamento, años más tarde, coloca en su testamento el hecho de que sus libros iban a ser donados a la biblioteca de la Universidad de Puerto Rico. De esa manera, la colección del Centinela se fue junto con los libros que donó el abogado a la Universidad de Puerto Rico, cosa que fue algo maravilloso en nuestra historia de la Iglesia Adventista, pues la revista permanece en los libros de la Universidad de Puerto Rico. Quiero aprovechar para agradecer la oportunidad de poder estar con ustedes y la historia de esta primera parte, por así decirlo, pues tenemos que seguir conversando en otra ocasión que seamos invitados para hablarle de qué pasó cuando se nos fue B. Connolly a Panamá, sale la revista. ¿Qué ocurre luego de esa primera década de la Iglesia Adventista en Puerto Rico? Así que quiero indicarle que es una historia fascinante porque a pesar de las dificultades que tuvo esos inicios, la obra prosperó. Yo quiero decirte, mi querido amigo y hermano, que me apasiona la historia
y especialmente de esta historia que le he contado, porque de allí podemos sacar algunas lecciones importantes para nuestra vida espiritual. En primer lugar, encontramos que quien comienza la obra y el mensaje de la Iglesia Adventista en Puerto Rico es un laico, es un miembro de iglesia. Lo cual me pone a pensar que tú y yo no tenemos que ser obreros empleados por una organización religiosa. A través de la historia, Dios ha utilizado hombres y mujeres sencillos y comunes. Dios te está llamando a ti y a mí, gente sencilla y común. No tenemos que tener título universitario, pero sí el fuego del Espíritu Santo para compartir el mensaje de salvación. Así que eso es interesante. Y en segundo lugar, encontramos que la aplicación necesita sacrificio. Tanto David Trey como Alberto Fisher se sacrificaron y dieron su vida por la causa del Evangelio. Pero en tercer lugar, a pesar de las dificultades, Dios prosperará su obra. Que eso estaremos hablando en una próxima ocasión. Dios te bendiga. Muchas gracias, Pastor Vega, por ese mensaje que usted nos trajo. Sabemos que Dios siempre ha guiado a su iglesia adventista para seguir trabajando y las almas vengan ante la presencia de nuestro Dios. Así que los esperamos, hermanos. Recuerden que tenemos 3 mensajes de parte de nuestro pastor Francisco Vega, que va a estar compartiendo con nosotros. Así que esta fue la parte 1 y te esperamos para nuestro próximo capítulo, que va a ser la parte 2. Que Dios les bendiga y Dios les guarde.